rápido. Y ahí es donde usted debería analizar, oye, ¿por qué no puedo enviarte ese dinero mañana, pasado mañana o en 15 días? Entonces, esa es la habilidad del delincuente, que tengo que decirles que la estafa aquí en Panamá se van de diferentes formas, modalidades, porque estas personas son muy inteligentes, son personas que van innovándose en ver cómo usted puede ser una víctima para el provecho de ellos, porque recordemos que estafa realmente es cuando una persona mediante engaño procure que se le entregue un dinero, una cosa, un bien inmueble, en donde va a perjudicar a un tercero, pero también esta persona se va a beneficiar, claro. Bueno, Magdiel, adivina, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, no sé. Algo muy sonado, que tú escuchas por ahí, estafa por aquí, estafa por allá. Dígame usted, porque no soy el... ¿Cómo es que se llamaba este? El que hacía... El adivinador. Sí, había un nombre famoso. ¿No? Sí, Walter Mercado. Era otro, pero... Que en paz descanse. Ok, pues sí, esta semana aquí en Tips Legales vamos a hablar de la estafa, porque suena mucho por aquí estafa, suena mucho por allá, pero las personas realmente no saben qué es estafa. Y como abogada quiero decirle a mis queridos oyentes que a diario, lamentablemente, escucho a personas afectadas por el delito de estafa, como también cómo ellos son, estos delincuentes son tan ingeniosos, claro, de poder captar también que personas inocentes queden involucrados en estos delitos. Entonces, Cristian, tráenos entonces cuál es la definición, cómo está tipificado en nuestro Código Penal el delito de estafa. Bueno, como lo dices, la estafa es un delito el cual es un engaño a personas de terceros mediante un precio falso. Así es. Mira, cuando, Magdiel, esto a mí me gusta traer un poco como de docencia para nuestros oyentes y también podría decir televidentes, porque nos ven a través de www.radioncom.com. Resulta que cuando nosotros somos estudiantes de Derecho, a nosotros nos enseñan cómo poder tipificar lo que es un delito. Y siempre nos hacen que nosotros podamos identificar quién es el sujeto, cuál es el verbo rector. En este caso, en nuestro Código Penal, la estafa está en el ordenamiento que tiene que ver con delitos contra el patrimonio, que es bueno explicarlo porque es aquellos delitos que van, patrimonio, ¿qué vendría siendo, Cristian? Un conjunto de bienes y obligaciones. Bienes, inmuebles, de todo lo que es dinero, cosas. Entonces, resulta que la estafa tiene el verbo rector, que es cuando procure una persona, mediante engaño, va a querer procurar que usted le entregue ya sea dinero, alguna cosa, algún bien. Entonces, algo que yo quiero traer este tema acerca del delito de la estafa, Magdiel, para que apuntes este tips que te voy a dar y no caigas en este delito, que casi nunca veo que lo digan, pero cuando tú quieres identificar que alguien te quiere estafar, ¿cómo te puedes dar cuenta? Hay una cosa, un elemento, y no es un elemento jurídico, es un elemento de como una característica. Así que escuchen muy bien porque no quiero que caigan en esto, porque a diario, cómo las personas fácilmente caen en estas situaciones lamentables, porque te pueden estafar tanto lo que es dinero o un producto que tú ibas a hacer una compra. Entonces, la caracterización que tiene la estafa es que se utiliza mucho como la habilidad de que sea rápido. O sea, que te dicen, no, mira, solamente me queda este último artículo, o tienes hasta hoy para aprovechar esta promoción. Todo va con un tema muy rápido. Y ahí es donde usted debería analizar, oye, ¿por qué no puedo enviarte ese dinero mañana, pasado mañana o en 15 días? Entonces, esa es la habilidad del delincuente, que tengo que decirles que la estafa aquí en Panamá se van de diferentes formas, modalidades, porque estas personas son muy inteligentes, son personas que van innovándose en ver cómo usted puede
ser una víctima para el provecho de ellos, porque recordemos que estafa realmente es cuando una persona mediante engaño procure que se le entregue un dinero, una cosa, un bien inmueble, en donde va a perjudicar a un tercero, pero también esta persona se va a beneficiar. Claro, todo esto con un provecho ilícito. Entonces, tomen en cuenta siempre eso, el pensar, ¿por qué no puedes esperarte? ¿Por qué tiene que ser ya? ¿Por qué no puede ser entre 3 días? Entonces, ahí está esa caracterización que usted lo va a hacer, frene a la persona para que no caiga en estos engaños, porque todo engaño que llega tanto como abogada independiente, como orientadora en el Colegio Nacional de Abogados de manera gratuita para personas que requieren una orientación, resulta que es penoso de que todo lleva esa caracterización de que quiero ya el dinero ya. Entonces, un ejemplo, esto puede sucederle y es lamentable que además de traerles el tema del delito de estafa, es que también son tan hábiles que pueden utilizar a nuestros hijos, a los jóvenes o cualquier persona inocente que quede pagando esta responsabilidad del acto de este provecho ilícito. ¿Cómo? Muchas veces se está dando que la estafa, cuando llegan a denunciarla ante el Ministerio Público, la que se ha dado mucho es mediante el YAPI, porque recuerden, ellos se van innovando para que cada día tengan personas más inocentes y seguir procurando de manera ilícita enriquecerse. Entonces, mucho lo que para mí es lamentable ver que jóvenes queden un poquito marcados, porque queda marcado el hecho de que cuando se dio el tema del YAPI, que es muy bueno, la innovación, la tecnología, pero estas personas lo utilizan de una manera de que, por ejemplo, Cristian tiene una cuenta que tiene YAPI, y viene un compañero de Cristian o un amigo de Cristian, o peor, un desconocido, porque hasta a mí me pasó una vez que tuve que ir a representar a una audiencia de aprehensión e imputación, donde la joven de la nada en una noche en una discoteca le había dado su número de teléfono, que el YAPI, con el banco solamente como para hacerle un favor, que necesito recibir un dinero. Al hacer ese favor, ella es la que recibió unos $700, porque recuerdo que era una cantidad así recibo de 2 veces $700, es decir, 1.400 en total. Y que era hacer un favor de recibir ese dinero, y ella lo recibe y se lo entrega completo al amigo, pero al amigo que no conocía, que solamente fue en la noche así, en la discoteca, me recuerdo que inocentemente lo había hecho. Wow, imagínate. Y la chica estaba yendo a un paseo que tenía que ver con la universidad en hora, que casualidad se da el registrar el vehículo, que era como un tema así de esos paseos universitarios, y es lamentable que cuando ella entrega su cédula, revisan que tenía una orden de aprehensión. Inmediatamente me la prenden por el área del interior, siendo de acá, de la ciudad. Y eso es horrible porque te tienen el protocolo, aunque tú seas muy colaborador en no querer oír y atento a, bueno, está bien, voy a colaborar, te tienen que arrestar, es un protocolo. Entonces, esto es penoso, y también yo tuve que procurar, porque todas las pruebas iban a ella, a su cuenta bancaria, a pesar de que, y no teníamos, en ese momento no teníamos tampoco los datos de quién era la persona que ella le había dado la plata. O sea, que, señores, hablen con sus hijos. Lo primero es cómo tú aceptas hacer algo como eso. O sea, la inocencia. Sin conocer la procedencia del dinero, una persona que acabas de conocer, y para lo que se puede prestar todo este asunto, porque ahí no hay trazabilidad. Y créeme que no es solamente inocencia, pero es que es el momento de los 5 minutos que bien conocemos. Claro. Porque hay colegas que también le ha pasado, Magdiel. Hay colegas también que siendo abogados penalistas, pero lo agarraron en los 5 momentos, esta es otra anécdota que puedo decir que es mediante llamada, que era la participación de, no sé si mira, Bitcoin o en el mercado Forex. Y como está esa parte de, voy a invertir y voy a ganar enseguida, vamos, analicemos las cosas, que nada que sea tan fácil.
sea, todo en esta vida cuesta esfuerzo, tiempo, pero como piensan que inmediatamente iba a recuperar esa ganancia, entonces quedó estafado el querido colega. Y así sucesivamente tenemos que tomar en cuenta que la estafa se da con la manera de engañarlo. También podemos decir que estafa es, otro ejemplo de estafa, vamos a decir que Cristian, ¿qué es lo que tú quieres? Acerca el micrófono. ¿Tú quieres ¿qué querías? Un aparato que quieres comprar? Cuéntanos un poco. Una consola. Una consola. Vamos a decir que la consola, ¿qué marca es? De Nintendo. Sí, pero especifica. Una consola de videojuegos. Switch 2 creo, ¿verdad? Sí. Entonces, Cristian, ¿esa consola cuánto cuesta? 450. Entonces 450, pero sin embargo viene una persona y le dice a Cristian, oye, mira que aquí te tengo una consola que es esa misma, te dice que es todos los detalles, que y resulta que, oye, pero mira, Cristian, que hasta hoy tengo una promoción buenísima para ti, porque así son, ¿no? Manipuladores, que hoy está a $100. Cristian enseguida va a querer comprarlo, o usted oyente también me imagino. Entonces, esta es una situación que puede suceder, que entonces cuando va a ver, puede pasar desde que en la cajeta no estaba el bendito Switch 2, ¿verdad? O que sencillamente nunca llega a la casa, porque no sé si puede ser un tema de envío. Entonces, Cristian envió el Yapi o la transferencia o hizo la entrega del dinero y ya después no hay una factura, un recibo de constancia de entrega, una entidad o empresa que usted pueda garantizarse, incluso el tema de que si viene con algún desperfecto tenga garantía. Entonces, moraleja del caso sería que cuando uno va a comprar algún tipo de producto o servicio, corrobore que esta empresa realmente no sea bruja, ¿no? Que tenga un físico sería lo mejor. Y también el tema de la factura ayudaría mucho, porque muchas de estas estafas que son con temas de compraventa, productos y servicios que se dan en redes sociales de manera de internet, no te dan un recibo de constancia. Ahora, y esto, claro, se presta para muchísimas cosas. Mira, Yapi es una herramienta que buenísima. En lo personal es una herramienta que ha venido a facilitar la vida tanto del consumidor como de los emprendedores en gran manera, porque, a ver, yo soy una de las personas que difícilmente ando efectivo. Exacto. Y es muy conveniente no tener efectivo por muchas razones, y creo que no hay que explicarlas, porque nos hemos hecho... La misma autotentación, ¿verdad? Sí, esa es una de tantas, claro. Aparte de que, a ver, tú no sales, antes la gente no solía salir con mucho dinero porque siempre existía el temor de que te pudieran asaltar y demás. Y la idea de estar sacando a cada rato del cajero también era tediosa. Entonces salen todas estas herramientas que no necesitas un punto de pago, porque esa es la otra, que si no tienes una tarjeta, si no tenías una tarjeta para pagar en el comercio, o el comercio no tenía ese sistema para poder cobrarte, era todo un dolor de cabeza. Entonces, así es. Ahora todo esto de las herramientas de pago como la que mencionaste, que hay otras y cada vez se suman más bancos a estas plataformas, sí, representa pues una vía muy conveniente en ambos sentidos. Pero también están los riesgos. Y para eso yo he escuchado y he visto un montón de gente que dice sí, que por ejemplo, cuando esta plataforma mandas dinero, parece que no estás mandando, sino que estás pidiendo y te pueden estafar de esta manera, y otras personas que pagan por adelantado. Ahora que esto en Marketplace, que se ha hecho muy, muy famoso y también es conveniente, pero también es muy riesgoso. Y te cuento una anécdota, porque por ahí vi unos anuncios donde te venden computadoras, te venden teléfonos, y tú te pones a ver que el precio del mercado ponte un teléfono X, está rondando los $800, el precio del mercado, y de repente te sale este teléfono de última generación en $150. Digo, vamos, o sea... Exacto. Yo creo que las personas tienen que también cuestionar inmediato por qué está tan barato. O sea, sí. y después tú vas y dices, sí, que no tenemos tienda física, que tú me mandas el dinero, yo te lo entrego. Ajá, sí, por supuesto, sí, ajá. Y vas a ver, y la cuenta la creó el mes pasado. O sea,
yo creo que ya hay muchísimas red flags para que uno... Eso. Exactamente, o sea, ya uno diga, el que cae ahí es porque... Es que a veces sucede también, porque te tiran de vivo. Y mira que no quería descartar traer otra situación que también pasa, es que a veces puede ser que realmente no sea una estafa, pero puede parecer una estafa. Ejemplo, se da mucho cuando vas a hacer algún tipo de compra de algún bien inmueble. Magdiel, escucha esta, mira. Hay algo que puede parecer que sea estafa, parecer estafa y no es estafa, y puedes quedar en una denuncia, quedar en una investigación, porque sencillamente no procuraste ciertas cosas. Usualmente cuando se dan estos temas de herencia, sucesión, las personas piensan que ya quedó mediante una sentencia, ya tienes la casa o la finca, la propiedad a nombre tuyo. Y viene tercera persona que viene con esas ganas de comprar dicho bien, y resulta que investiga y se da cuenta que realmente la persona que le está vendiendo la finca no tiene los derechos como propietario para poder vender. Y esto se da muchas veces incluso también con la modalidad de que la persona tiene un gravamen sobre el bien inmueble, ya sea una hipoteca o algo así, y inocentemente piensa que como ya cuando le dieron la sentencia de la sucesión, ya dicha finca es de él y puede venderla, pero no, usted todavía tiene que hacer un trámite que se llega a inscribir para conocimiento de terceros en el registro público. Entonces, ojo con eso, porque también la estafa tiene la facilidad de que usted mismo puede no conocer bien la información y hacer algún tipo de provecho que pareciera ilícito, más fue que no cumplió con algún tipo de procedimiento. Ya sabes, Magdiel, si llegas a recibir un bien inmueble, una finca, algo, hay que procurar que quede debidamente inscrito en el registro público, para que entonces se pueda hacer todos esos documentos de minutas de compraventa y de todo, porque de lo contrario estarías haciendo un engaño diciendo esta propiedad es mía y todavía sigue siendo de la persona difunta, por ejemplo, o que tenga un gravamen de hipoteca. Decía el dicho, plata en mano, pajarito volando, sí. ¿no? O sea, y es verdad, o sea, estamos hablando de que esto es muy común, y quizás tú lo puedes decir mejor que yo, y a veces uno cae inocentemente, porque yo he visto situaciones de estafa, y eso que hablamos de algunas modalidades, pero hay otras en donde la gente, con esto del Forex, cuando se puso muy de moda, te acordarás. Bastante. Yo te puedo contar incluso. Yo también te puedo contar algo que... Ahí creo que todos podemos contar. Hay que cuidarse porque a veces terminamos perdiendo el dinero. Mira, yo conozco una persona que pagó un teléfono, pagó $300 por un teléfono y nunca lo recibió. O sea, y así vemos casos y ahí quedó. Y así por lo menos son $300, pero imagínate las personas... Bueno, mira, esta semana se está investigando a unos exfuncionarios, ministro del MOP, no sé si viste la noticia, Magdiel, por estafa agravada. Como también recordemos que no hace mucho a unos líderes sindicales fueron aprehendidos y otros, ya se encuentran detenidos, detención ambos, porque por la investigación que se está haciendo, que se le imputaron los cargos de delito de estafa agravada. Hay que recordar que la estafa... Quería hablar un poquito ¿me das un minutito para hablar de esa estafa grabada? Un minuto para que cambio, dale. Ajá. Así como hablé del otro, que era el tema de la rapidez, que tienen que desconfiar de eso, pasa que cuando es estafa grabada, muchas veces tiene que ver con elementos de abuso de confianza. En este caso, este sería el elemento y otros más, que por ejemplo, que si es una empresa, que si tiene que ver con procedimientos y protocolos, que sean no una, sino varias personas que están cometiendo ese hecho o ese supuesto hecho delictivo. Y esos fueron los tips legales de esta semana.
Síganos para más el próximo jueves, aquí con Cristian, con Magdiel, a las 3 de la tarde en su programa Relax. Por supuesto, las tardes más relax de la radio panameña. Oye, llueve, por ahí viste Noé, ¿no lo viste? El arca. No, pero estoy a punto de comprarme una lancha. Oye, sí, no es que está negada, no completamente, pero sí mucha lluvia ha caído hoy. ¿Qué tenemos más tarde? Más tarde, mira, vamos a hablar de algo bien interesante después del cambio. Tú sabes, Todo aquí es interesante. por supuesto pero que sí. Pero déjame un poquito más Mira, para saber. Tú sabes que en Panamá nosotros tenemos la característica que hasta Martinelli usábamos ambos, ¿cómo te digo? La moneda. Sistemas de medición, el inglés y el internacional. Sí. O sea, que era muy común aquí vender en yardas, tú te acordarás, Sí, en sí, pie, sí. y te vendían yardas, pies, ahora todo es con base en el metro. Ajá. Que es el sistema internacional. Bueno, este año se cumplen 150 años Wow. del metro. ¿Qué te parece? Oh. No del metro de Panamá, estoy hablando del sistema metro, por si acaso. Yo sé que eso no tiene mucho tiempo. Claro, son 150. Bueno, de eso vamos a hablar un poco y vamos a estar conversando con alguien que sabe acerca de esto, un metrólogo. ¿Sabías que existía la metrología? Mira tú. Ajá, bueno, eso lo vamos a ver después del cambio aquí. Vamos a instruirnos un poco sobre el sistema, los sistemas de medición, por supuesto el metro, que esto revoluciona todo, porque para nosotros es tácito y sobreentendido, pero si no tuviéramos cómo medir, imagínate, si pudiéramos concebir el mundo como lo tenemos hoy, muy seguramente no. Herramientas de medición. ¿Cómo se llama nuestro invitado o invitada? Es el ingeniero Javier Arias Reales, director de nuestro Centro Nacional de Metrología de Panamá, y está con nosotros aquí. Buenas tardes, ingeniero, gracias por acompañarnos aquí en las tardes relax de Radio Ancon. Muy buenas tardes a ambos y a todos sus oyentes, un placer escucharlos en esta lluviosa tarde. Un gusto tenerlo acá. Oiga, se celebra, se conmemora, porque creo que fue ayer, si mal no estoy, 150 años del metro. Realmente fue el día 20, la semana pasada. Ah, ok. 20 de mayo. Lo que pasa es que el 20 de mayo pues estábamos todos celebrándolo, tal vez reunidos en Francia, donde fue obviamente la firma, y pues esta semana estamos casi todos los países realizando las actividades nacionales, ¿verdad?, en cada uno de los países. Y esto es importante porque, a ver, creo que muy pocas personas nos hacemos más de 4 preguntas al respecto de por qué tenemos la medición que tenemos, de dónde salió esta idea del metro. En Panamá particularmente, hasta hace poco solíamos utilizar el sistema inglés y el sistema internacional, y es muy común en Panamá pedir, dame una libra de tanto, dame o medir en yardas, en pies, y al mismo tiempo combinarlo con centímetros. O sea, es todo un enredo, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy coloquial de los panameños y eso es parte de lo que hemos estado tratando de cambiar nosotros, de educar realmente en ese sentido, porque sí hay una gran importancia y una influencia que puede ser positivo el impacto o obviamente negativo desde el aspecto cultural, desde el aspecto de los extranjeros, que como acabas de decir, eso los confunde a todos porque no están acostumbrados a ese uso dual que tenemos nosotros en Panamá, porque obviamente hemos tenido una influencia estadounidense de mucho tiempo, obviamente de arraigo, que eso nos llevó a utilizar el sistema inglés, pero también en la escuela y todo sí se educa con el sistema internacional, que es el que debiese ser, que tiene bases científicas, el que tiene un respaldo real. El inglés, ahora hablamos de eso si quieres, pero no tiene un respaldo científico, y eso es lo que se enseña, pero pues hemos mezclado los dos y eso genera problemas realmente. Aparte, si me das un segundo, claro. ya que estamos en una tarde lluviosa, una de las primeras preguntas, hablabas de 4 preguntas, una de las primeras preguntas que nos hacen siempre cuando le decimos lo que decía, el Instituto de Meteorología, nos dicen, ustedes tienen que ver con la lluvia, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, eso es meteorología, pero obviamente las palabras son muy parecidas todas, y ambas, ¿verdad? Y la más común es meteorología, que es clima, obviamente, y no metrología, que es lo más sencillo que hay, que es métrica, medida, metro, pero uno no está familiarizado con esa pequeña palabra.
Claro, oiga, y usted decía que el sistema inglés, que nosotros solemos utilizar también, o sea, eh, el inglés es el pulgadas, yardas, Ujú, pies, ujú, y todavía hay mucha gente ujú. yo conozco que sigue utilizando, "No, yo mido tantos pies, o cuántos pies hay de aquí a allá", aunque cada vez se hace menos común el uso, lo que he visto, por lo menos en distancia, porque todavía se maneja, por lo menos a mí estoy más acostumbrado a usar las libras que los kilos. Pero usted mencionaba que no es científico. Para que nos explique un poco acerca de eso, o sea, el tema, ¿cómo es que Ok. no es científico y terminamos entonces utilizando este sistema de metro? Vamos a tratar de hacer esto no científico porque la idea es que se entienda bien, ¿verdad? Que se Excelente, haga porque ya me iba a asustar lo yo más como coloquial. abogada. Exacto, lo más no, los abogados son los que casualmente también nos han llevado a este tipo de enredos, pero bueno, tenemos que convivir en la vida. Yo le salí huyendo a la física. No, Y no, en la... mira, ¿qué ocurre? Vamos a ver, sí. Eh, actualmente, eh, todos las bases o las unidades del sistema internacional tienen una base a constantes fundamentales de la física, para los que les gusta la física, ¿verdad? Y eso es lo que en eso nos basamos todos, ciencia pura. Un kilómetro, que pues es una ampliación de lo que queremos, un metro, obviamente tiene una definición científica. No vamos a entrar en base a eso, lo pueden ver tranquilamente pongan las 7 definiciones básicas y van a ver cuáles son cada una, pero tienen que ver obviamente con la velocidad de la luz, obviamente con la masa de la materia, con el electrón, con todo eso, pero no vamos a entrar en esa parte. Pero el sistema inglés todavía se basa en esa parte histórica y usted lo acaba de decir, la pulgada. ¿Qué es una pulgada? Pues una distancia del dedo pulgar, ¿verdad? El cubo, el cúbico, la yarda, que es el cuerpo, o sea, eran distancias tomadas de mucho tiempo atrás con el cuerpo humano. Pero creo que, y eso está bien, es una referencia que todos podemos llevar con nosotros, pero todos sabemos que, pues acá vemos 3 personas hablando y ninguna pulgada de los tres va a ser igual, ¿verdad? Ujú, así Porque es. todos tenemos tamaños de manos diferentes, mucho menos los pies, ninguno va a ser igual. Entonces, ¿qué llevaba esto? Pues este tipo de unidades de medida no tenían una base exacta, científica, sino que pues tenían una razón de ser muy histórica y cultural, se respeta. Se han mantenido y se adecuó al sistema actual. Pero usted va y dice, ok, ¿qué es un pie? Pues, ¿qué es una yarda? 3 pies. ¿Qué es un pie? 12 pulgadas. ¿Y qué es una pulgada? 2,5 centímetros. Entonces, a la larga, vos estás basando todo en el sistema métrico, centímetro. Entonces, ¿por qué? Porque ese sí es científico. Entonces, acá decimos, ¿por qué seguir usando una unidad en esta época científica donde entendemos todo, que realmente no tiene base científica? Y eso mucho tiempo atrás, 150 años atrás, estoy hablando de algo muy básico, 150 años atrás, comenzó a dar un movimiento y de ahí cambió todo. Desde allá hasta acá, el mundo entero ha entendido que esto debe ser así y se ha cambiado legalmente. Los países tenemos leyes, Panamá, los abogados, aquí tenemos la ley 52 del 2007, imagínate, que dictamina que ya aquí en Panamá se utiliza el sistema internacional. Pero una cosa, y los abogados lo saben, una cosa es lo que escribimos, otra cosa es lo que culturalmente la población va haciendo. Y Exacto. sí toma un tiempo, un par de generaciones, hasta que eso, yo diría que 1 o 2 generaciones más, ojalá mucho menos, ya esto pues va a cambiar, porque los jóvenes usualmente sí usan sistema internacional, los adultos, yo diría 40, 50 años adelante, todavía mantienen el sistema inglés. Bueno, oiga, y a ver, ¿cómo nace el metro? ¿Cómo nace? O sea, ¿cuál es la Inicialmente, referencia para decir, bueno, vamos ahora a tener un modelo estándar y vamos a basarnos en esto? te voy a decir, inicialmente era la 10 millones y me parte de un meridiano de la Tierra, ¿verdad? Hasta eso cambia, porque la Tierra todos sabemos hoy en día que no es redonda como se pensaba antes. Exactamente, ajá. Y que las entonces ahí va. Tal vez en su momento, mira, que se trató de hacer con una parte científica lo que en su momento se creía que no iba a cambiar. Pues la Tierra tiene su forma y no va a cambiar. Hoy decimos, uy, cuán errados estaban. Ya todo eso cambió, ¿verdad? Entonces ya hoy se han utilizado constantes fundamentales para tratar de constantes naturales, ¿verdad?
para tratar de redefinir los nuevos temas, las nuevas magnitudes. Pero inclusive hasta eso está cambiando. Hoy en día, de las 7 constantes fundamentales, 7 unidades básicas que tenemos, ya sabemos que tenemos un tema con el segundo, que el segundo, pues la definición también hay que cambiarla y ya se espera que para el 2030 se cambie. Y si la definición cambia, ojo, no es que la unidad de segundo va a cambiar, sino la base en la cual se realiza lo que hoy conocemos como un segundo, pues que es la velocidad de la luz por donde pasan a veces 2 electrones y todo eso entre 2 barras paralelas de 1 metro, todo eso que lo dejamos atrás, pero eso va a cambiar. Entonces, tratamos de educar en base a ciencia para hacer mejor las cosas. Dejando esa parte, la pregunta sería, ¿por qué todo esto y cuál es el impacto? Creo que eso es lo que importa, ¿verdad? Y justamente eso también quería preguntarle, ¿cómo transforma la definición de las medidas el mundo como lo concebimos hoy? Porque Ajá, eso es lo importante. en toda ciencia está involucrado el tema de la medición. Incluso yo no concibo un mundo tan tecnológico si no existen estándares que nos permitan definir cada cosa. Es que casualmente eso es lo que busca hacer la metrología, tratar de ser esa referencia a todas las unidades de medida para que lo que vos llamas estándar, que llamamos patrones, ¿verdad? Que es lo mismo, estándar en inglés también, sea casualmente esa referencia que, ojo, todos podamos realizar a nivel mundial en un laboratorio para tener la unidad real y que esa unidad, y por eso es que todo país tiene un instituto de metrología, que en teoría tiene pues las unidades, los máximos niveles de exactitud de ese país. Eso lo declaramos internacionalmente y nos comparamos con todos los otros países. Y de ahí entonces los instrumentos de medición que se utilicen en ese país o que se fabriquen en ese país, entonces tratan de acercarse lo más posible a esa unidad real. Para cuando yo, por decir, pues voy a hacer, mira, voy a ponerlo sencillo, 5.000 reglas plásticas o de madera, pues tengan la misma unidad. Pero todos sabemos que el plástico, la madera y el hierro, con la temperatura, con el calor, con el frío, se expande o se contrae. O sea que si lo pensamos bien, y una cinta métrica, todas esas rayitas pueden ser un poquito más anchas o más pequeñas, más angostas. ¿Cuán importante es esto a nivel de una medida sencilla? No tiene importancia. ¿Cuán importante es a nivel de una extensión larga, una dimensión larga? Una carretera tal vez, bastante. Y aunque la haga a través de láser, si el instrumento láser tampoco está midiendo bien, tengo problemas. Ahora, ¿cuán importante es esto cuando tienes una fábrica que está haciendo medicamentos? O cuando lo tienes en algo sencillo, en un avión o en un barco en la cual estás utilizando tornillos cuya presión puede afectar, ¿verdad? Y se puede crear un accidente porque se desprende una ventana, se desprende parte del fuselaje. ¿Cuán importante puede ser cuando tienes una presión equívoca en una llanta o un peralte distinto en la carretera y que provocas accidentes? Y por ahí me puedo ir, médicamente hablando, en alimentos, la parte química, a la larga todo es en base a mediciones. Entonces, ahí está la importancia de tener mediciones precisas, lo más exactas posibles, y que tengas institutos, no solo el instituto, sino que también tengas laboratorios en todo el país o empresas en todo el país que sean capaces de acercarse a esas mediciones. Y por eso es que llamamos lo que es la trazabilidad. No tienes el instituto que realiza la unidad tal vez más exacta a nivel nacional y disemina esas unidades a diferentes laboratorios o empresas nacionales que después las diseminan a la industria, que es la que llega obviamente al usuario final. Y trata de garantizar que eso todo sea igual a nivel nacional y para todo el comercio internacional. Claro, y ni hablar de todo el tema de infraestructura, de todo el tema de logística, o sea, que son aspectos importantes para el país. O sea, todo el aspecto logístico multimodal tiene que ver con las mediciones. Algo, sí, algo Está, sencillo. está en todas partes, ¿no? Tocaste ahorita multimodal y logística. Hoy tenemos un gran problema bananero allá en Boca del Toro. No vamos a hablar de política, vamos a hablar del problema. Obviamente, sí, un tema salarial y de los gremios. Pero si vemos eso desde el punto de vista metrológico, yo puedo decir, nosotros estamos seguros que las cantidades, las toneladas de bananos que se exportan, que son pesadas,
en las fincas realmente son las que deben ser. O sea, ese peso por el cual le pagamos a la finca productora es correcta. Ese peso que después se va a un contenedor de barco y que según ese peso se carga un contenedor y se taxa básicamente los contenedores de los barcos, ¿es el correcto o no es correcto? Si eso es incorrecto, le estás pagando de más o de menos a la bananera, y si ese barco se carga con un tonelaje errado puede causar un accidente, porque los barcos obviamente necesitan de la flotabilidad, que no es más nada que matemática también y mediciones, que depende del cálculo exacto de cada contenedor. Y si eso no se declara bien, pues pone en riesgo la vida de todos los que están en ese barco. Claro. Todo por un error, tal vez en una pesa o en una, digamos, en una torba de un puerto, ¿verdad? En una balanza de un puerto. Y ahí vemos la importancia de la metrología. Antes de cerrar, quiero irme con algo que usted mencionó y me generó una gran incógnita, porque usted decía que la definición del segundo puede cambiar, o va a cambiar, porque usted dijo que iba a cambiar en 2030. Eso, A ver, esto me deja más preguntas que otra cosa, porque toda la vida yo he sabido que el segundo es tanto, y a ver, las implicaciones que esto representa. Y cuando usted dice que va a cambiar la definición del segundo, si nos puede explicar mejor en qué sentido va a cambiar. Mira, no, voy a ponerlo así, no es que va a cambiar el segundo, no va a cambiar. De hecho, lo estamos haciendo a nivel mundial porque hoy en día nosotros cada cierto tiempo, no sé si has escuchado de la frase leap second o segundo, que cada ciertos años se ajusta un segundo. Eso se hace, y eso ya tiene años haciéndose, porque al saber ya que la Tierra no es redonda, ¿verdad? Nosotros tratamos de ajustar el tiempo de los relojes al tiempo de la rotación de la Tierra, luz y noche, ¿verdad? Y si no ajustásemos actualmente, como estamos haciéndolo hoy, pues se desfasaría un poquito la hora, si lo vemos así. Pero esto ha traído problemas también en la parte de, hablabas hace poco de tecnología, porque tal vez antes no era importante porque dijimos, bueno, ajusta un segundo y no pasa nada. Pero hoy todo está interconectado a nivel de las redes, ¿verdad? De las nubes. Y ese cambio de ese segundo, cada 4 años, por decirlo así, cada 5 años, genera una comunicación global exactamente en un momento específico para que todo el mundo haga ese cambio y que no se perciba. Eso es muy complicado y en una época interconectada. Por ende, lo que se está haciendo es redefinir, y ya hay más o menos 3 alternativas que se están viendo para ver cuáles de esas el año que viene se discute, en el que sigue se aprueba, en el 29 ya se tendrá la definición nueva y en el 30 se aprobará. Todo eso toma tiempo, pero lo que se aprueba es la definición real. Hoy se está midiendo en base a un átomo, ¿verdad? Okay. Se habla de relojes atómicos, estamos hablando del átomo de cesio. Ya se ha visto que hay otros metales más estables que ese. Estamos hablando de cosas sumamente pequeñas, ¿verdad? 10 a la menos 16, y estamos buscando 10 a la menos 20, o sea, sumamente pequeñas. Y entonces eso es lo que se está buscando, nuevos materiales que puedan definir mejor esto y que esa sea la referencia para cuando científicamente en un laboratorio tú definas lo que es un periodo de un segundo y que sea mucho más estable. Eso es todo. Pero a nivel coloquial, a nivel de uso comercial, no tiene nada, eso no va a tener. O sea, prácticamente al ojo humano es imperceptible. No, imperceptible. Es lo mismo que hace en el 2019, cambiamos ya las definiciones. Todo el mundo hablaba del kilogramo que estaba en París guardado, todavía sigue en París guardado. Es ya una referencia ya de algo histórico, pero ya el kilogramo no se define con el kilogramo que estaba en París, que todos íbamos a comparar o a calibrar contra ese objeto de metal. Okay. Ya eso no es así. Hoy ya es algo científico que todo país que tenga el dinero para realizar un laboratorio con los instrumentos que eso también implica, con millones de dólares, pues lo realiza en su país. Los que no tenemos como país o laboratorio esa cantidad de dinero, pues llevamos nuestros kilogramos patrones nacionales a un país que tenga esa precisión y los contrastamos contra ellos. Qué interesante, ¿no? A veces damos por sentado que las cosas son automáticas y salen así de la fábrica por obra y gracia, ¿no? Pero esto es un proceso. Eso es lo que pasa en las mediciones. Todo el mundo asume que están ahí. No están ahí porque hay una comunidad entera a nivel mundial, desconocida para muchos,
que se encargan de ser los custodios de que las medidas sean iguales para todo el mundo, porque trabajan garantizando eso. No es fácil, No, pero no, muy interesante. pero muy interesante y ilustrativa. Yo salgo con nuevo conocimiento adquirido y sabiendo que existe un instituto, un Centro Nacional de Metrología en Panamá, el CENAMET AIP, y le agradezco muchísimo, ingeniero Javier Arias, por acompañarnos desde este centro oficial en cuanto al tema de medición en nuestro país. Y bueno, abriéndole las puertas para que pueda compartir en otras ocasiones con nosotros. Para eso estamos agradecidos a ustedes por la entrevista, porque esto a la larga es docencia. Y aclaro también, finalizando nada más, tengo que hacer la propaganda. Ahora que dijiste Senamep AIP, interesante. También busquen un poquito. En Panamá tenemos varias AIPs, que somos asociaciones de interés público, asociaciones creadas por el Estado, pero manejadas de forma prácticamente privada, para separarnos un poco de ese vaivén político y poder realmente desarrollar el país como se debe en la actividad que cada una de las IPs realiza. Hay ya cerca de 2 IPs en el país, todas trabajando hacia el desarrollo del país. La última recién creada fue la de semiconductores, que recientemente tuvo su primera reunión de junta directiva. Tema sumamente importante en Panamá que muchos también desconocen. Claro que sí, y por eso acá traemos también estos espacios totalmente abiertos para poder compartir ese conocimiento con nuestra audiencia y poder saber qué se está haciendo en Panamá en temas científicos. Y bueno, será hasta una próxima ocasión y gracias, ingeniero, por acompañarnos aquí en Relax. ¿Puedo robarte un minuto más de relax? Claro, Minutito ajá, más. sí. Comercial para los que son cristianos, católicos sobre todo. Este domingo tenemos la cita eucarística y un gran festival en el Parque Omar, creo que primera vez que lo vamos a hacer, así que los invitamos a todos a que participen de 9 de la mañana a 4 de la tarde, si no llueve, ¿verdad? Deportes, juegos, todo, para que también compartan un día familiar que inicia el mes de la familia, casualmente. Ya. Gracias por eso. Claro que sí, ahí nos apoyamos en la meteorología y no la metrología, que no es lo mismo, ¿eh? Ah, exactamente, correcto. Oye, nos vamos, gracias, ingeniero, por acompañarnos.